Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Estamos en el posgrado del área de lengua y literatura. Mi nombre es Lenny Cruzatis y represento al grupo número 7. El tema de hoy es Movimientos de las protestas sociales de Mayo francés de 1968. ¿Sabías que los reclamos y protestas de los grupos sociales en Estados Unidos y Europa ocurrió hace más de 60 años? Ejercen una gran influencia en el Ecuador hacia los movimientos sociales en la búsqueda del cumplimiento de sus derechos. El presente trabajo de investigación, la influencia de los movimientos sociales internacionales, como el Mayo francés de 1968, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos o las recientes protestas globales contra el cambio climático, en la cultura, la política y en las formas de protestas de participación ciudadana en el Ecuador del siglo XXI. Planteamos el análisis cómo los movimientos internacionales han logrado inspirar al reclamo de las causas sociales en el contexto ecuatoriano. Contexto internacional. Crisis Road 2002 sostiene que más allá de las huelgas, el 68 francés dejó como legado una nueva forma de pensar la democracia participativa y la acción colectiva creativa, es decir, dejó un gran legado a la sociedad. Aquellos jóvenes que expusieron su reclamo en contra del autoritarismo, el capitalismo y la sociedad de consumo, el movimiento tuvo un profundo impacto cultural, social y político, impulsando cambios hacia una sociedad más abierta y progresista, como la liberación de las costumbres y la democratización de las relaciones sociales. Doug McCann, 1982, plantea que el movimiento de derechos civiles se convirtió en un modelo de movilización para otros actores sociales en el mundo. La segregación racial instaurada en Estados Unidos a finales del siglo XIX fue objeto de crítica y rechazo. Las organizaciones canalizaron este descontento que pusiera fin a la situación de desigualdad. La nueva coyuntura nacional e internacional alcanzada durante las décadas de 1950 y 1960 acentuó la pugna por los derechos civiles a través de las nuevas formas de resistencia y crítica al régimen segregacionista. La lucha afroamericana a la opresión racial, la disputa de los cambios sociales con las leyes discriminatorias, utilizando especialmente la protesta no violencia y la desobediencia civil en tener la igualdad plena ante la ley para la población afroamericana. Líderes como Martin Luther King defendieron a la no violencia y a la fraternidad de este sector de la sociedad marginada. Greta Thunberg, 2019, insiste en la urgencia de actuar, apelando a la responsabilidad internacional, convierte la protesta juvenil en un símbolo de conciencia global. Los movimientos ambientales actúan para cambiar el mundo y sus tácticas se orientan a concientizar al conjunto de población frente a la crisis climática. Desde el punto de vista de los activistas, se observa un creciente aumento de jóvenes y mujeres en las movilizaciones previas a la pandemia del COVID-19, la proliferación de las organizaciones campesinas, poblaciones rurales y comunidades indígenas se han visto afectadas por proyectos de modernización, desarrollo o extractivismo de materias primas. Han sido un territorio común en las últimas décadas. Buenas noches, queridos compañeros y autoridades presentes. En este caso, a mí me tocó hablar sobre el contexto ecuatoriano en el Ecuador del siglo XXI, donde se evidencian los rasgos de los movimientos internacionales con las movilizaciones estudiantiles que recrean acciones o tácticas del Mayo francés. En campañas de derechos y organizaciones civiles que retoman estrategias organizativas del movimiento de Estados Unidos, protestas de ambientalistas desde su contexto lucha y hace sus reclamos a través de tecnologías propias, que es la era digital, ha transcurrido muchas influencias a donde se adapta al contexto de nuestro país como factores de los movimientos indígenas, por la cual el, las movilizaciones que se han ocurrido y registrada ocurrió el 27 y el 29 de mayo de 1969 en Quito y Guayaquil, y los estudiantes, tanto como universitarios como la secundaria, protestaron. ¿Contra quién? Contra el gobierno de José María Velasco Ibarra, que tenía una controversia de poder hacer el ingreso a las universidades. Entonces, en la actualidad, siguen luchando los estudiantes, siguen participando activamente en protestas más amplias. Por ejemplo,
están protestando en contra de las medidas económicas, el ajuste de subsidios del combustible, energía, políticas por la educación, las condiciones de vida. Ejemplo, recientemente estamos pasando por una marcha que está pasando en Quito por oponerse a la eliminación del subsidio. Cabe recalcar que en el Ecuador hay muchos ejemplos globales de la lucha por los intereses comunes que hoy en día está presente y profundamente enrelazado con la identidad y con el sentido de las pertenencias nacionales de sus habitantes. En comparación al contexto ecuatoriano, seguimos en la lucha constante en hoy en día que trasciende a las luchas de los poderes opositores. Muchas gracias. Casos recientes y resultados. En octubre del 2019, una protesta nacional contra la eliminación del subsidio a los combustibles paralizó el país y obligó al gobierno a negociar directamente con organizaciones indígenas sociales. En junio del 2022, nuevamente las movilizaciones lograron acuerdos importantes, incluyendo moratorias a proyectos extractivos sin compromisos de reforma. Actualmente, en septiembre del 2025, inició el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Cumple una semana este 29 de septiembre del 2025 tras un fin de semana violento en Imbabura, a donde el gobierno movilizó el convoy militar. Estos resultados demuestran que en el Ecuador actual la protesta no es un gesto marginal, sino una herramienta de negociación y forma de persuasión a los sectores políticos. Hoy, la movilización ciudadana es vista como acto legítimo que puede incidir en políticas públicas de los gobiernos vigentes. Las conclusiones del tema de investigación, la influencia de los movimientos sociales internacionales, Mayo francés 1968, movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, las protestas globales contra el cambio climático, determinan que la ideología de un grupo determinado, al igual que en nuestro país, la lucha se conecta con esa historia por ciertos grupos indigenistas vulnerables que luchan por defender y mantener un país estable en el ámbito social, político, cultural, étnico y económico. De esta manera, la lucha de estos movimientos han dado paso a que un pueblo no viva de manera oprimida, sino que luche por defender sus derechos, que vivir de manera digna y con libertad.